Muy bien, habla su Biblia, Juan capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 21 y vamos a comentar rapidísimo ese texto que tiene tanta comida que me gustaría que me dieran 3 horas. Pero bueno, haré un esfuerzo para que sean 40 minutos. Muy bien, dice la palabra, Juan 10. Juan 10, allá si no tiene Biblia, vea la pantalla. Juan capítulo 10 del 1 al 21, leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se les acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio una explicación. Aquí está la explicación de lo anterior. Atención, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y los dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos el privilegio de estar aquí en esta tarde. Te ruego, Padre eterno, que tu propósito por el cual tú has revelado esta palabra, que también cumplió y ha cumplido una misión a través de 21 siglos de la iglesia, también lo cumpla hoy. Tu pueblo aquí congregado, un pueblo con necesidad, un pueblo que quiere escucharte, un pueblo que te ama, un pueblo que quiere servirte, necesita revelación para sus vidas. Dios, revélate otra vez más por medio de tu Espíritu Santo en tus hijos. Y usa a tu siervo para que tu nombre sea exaltado en esta hora. Y tu pueblo, una vez más, reciba palabra que le permita avanzar a ser como Cristo. Entronizamos a Cristo en este lugar y declaramos que Cristo es el Señor de esta reunión, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Les voy a animar de una manera insistente en estudiar la historia de la iglesia. Conocer la historia de la iglesia es muy valiosa para cada una de nosotros, o para cada uno de nosotros. La historia nos va a mostrar cómo Dios ha obrado a través de todos los siglos hasta el día de hoy, cumpliendo sus propósitos aquí en la tierra. En la medida que uno tiene algo de información de cómo han sucedido los hechos del cristianismo del siglo I al siglo XXI, eso nos fortalece muchísimo y nos anima. Nos anima a saber lo que otros han vivido, lo que otros han pasado, lo que han sufrido persecución. Por eso la historia se convierte en una gran bendición, no solo porque nos muestra lo bueno de la obra de Dios en su historia, pero también nos muestra los errores, lo negativo, lo malo que ha sucedido en la historia del cristianismo desde el siglo I al siglo XXI. Oiga bien, la historia de la iglesia está llena de incontables peleas, conflictos y divisiones. Yo no les voy a hablar de 21 siglos de historia porque tendría que tomar unas 4 horas, pero les voy a hablar unos 5 minutos apenas, empezando por el año 1054 después de Cristo. En el siglo XI ocurrió la primera división importante del cristianismo. Se dividió la iglesia oriental de la iglesia occidental. En otras palabras, se dividió la iglesia católica romana con la iglesia ortodoxa oriental. ¿Y qué sucedió el año 1054? Bueno, el Papa se puso molesto, muy bravo con el Papa de Roma, con el patriarca de Constantinopla. Empezaron a insultarse y cada uno decidió expulsar de la iglesia al otro. Entonces, el patriarca de Constantinopla, allá en esa ciudad, decretó que el Papa estaba excomulgado y el Papa decretó que el patriarca estaba excomulgado y ahí se dividió la iglesia oriental, que es iglesia que todavía existe con mucha fuerza en todos esos países que son de la antigua familia de la comunidad soviética y rusa, y todavía es la que gobierna en Rusia. La iglesia cristiana de Rusia es la ortodoxa. Y en Grecia y en países como eso, la iglesia católica ortodoxa es fuerte allí. Bueno, esa fue la primera pelea grande. Rapidito, el año 1517 hubo lo que se llama la división de la Reforma Protestante, que inició un monje católico cuando escribió allá en la famosa catedral de Wittenberg, escribió unas 95 tesis, la puso en la puerta del templo ahí, y escribió 95 razones por las cuales no debíamos seguir siendo católicos. Y allí, cuando Martín Lutero escribió esas 95 tesis, por ejemplo, en aquel tiempo la iglesia se había corrompido de tal forma, llegó a un grado de corrupción de que la salvación se vendía. El perdón de los pecados se vendía. Había una cosa que se llamaba indulgencia. Y usted decía, yo me acosté con una prostituta, y el sacerdote le decía, bueno, usted puede pagar tantas monedas, 40 monedas, y se le perdona el pecado, y se le salvan tantos años de purgatorio, y no pasó más nada. Por pagar, usted se resuelve el problema, aunque no se arrepintiera del pecado. Es para dar un ejemplo de la corrupción que había llegado en ese momento en el año 1516, cuando Martín Lutero se cansó de esa putrefacción. Por ejemplo, en aquel tiempo la salvación se obtenía solo por obra. Solo el que se portaba bien podía ser salvo. Martín Lutero dijo, no, la Biblia no dice eso. En la Biblia eso no está escrito. La salvación es solo por fe. Y por eso ahí se separa la iglesia cristiana entre lo que llamamos ahora los evangélicos, donde estamos nosotros, esta comunidad que está aquí hoy, y la iglesia católica. ¿Desde el año qué? El siglo XVI. En el año 1517 ocurrió ese gran conflicto y hasta el día de hoy seguimos separados. En el año 1534 se ocurrió la división de la iglesia anglicana. Ocurrió en Inglaterra. La iglesia de Inglaterra en ese tiempo era católica, bajo el gobierno del Vaticano, la iglesia de Roma. Y resulta que el rey de ese tiempo, Enrique VIII, se quería divorciar. Y entonces le pidió al rey Enrique VIII que por favor le diera la venia y aprobara su divorcio.
Como el Papa no se lo dio, entonces él lo mandó para el cipote y fundó su propia iglesia, que se llama la Iglesia Anglicana, que es la iglesia que ahora gobierna en lo que llaman la Commonwealth, que es las 54 países que están bajo el mando del rey ahorita Carlos de Inglaterra, como Australia, como Canadá, como esos montones de países que en todo el mundo, Nueva Zelanda, y pare de contar, todos esos países son de la Iglesia Anglicana. ¿Está bien? La Iglesia Anglicana, que no es católica, sino anglicana, son más dados a los protestantes que a los católicos, para que sepan ustedes si no lo sabían. Entonces, otra cosa ocurrió el año 1500, otra división ocurrió el año 1560, donde surgen los presbiterianos en Escocia y Suiza. Es como una reacción de un hermano llamado Juan Knox, que se fue de Escocia hasta Suiza, ya se encontró con un famoso señor llamado Juan Calvino, aprendió de Juan Calvino que lo que la Biblia enseña es que el gobierno de la iglesia no es piramidal, o sea que el Papa, el otro abajo, sino que el gobierno de la iglesia es horizontal. Un grupo de pastores gobiernan la iglesia y allá él vino con esa enseñanza hacia Escocia y allí se peleó con todo el mundo y creó la iglesia presbiteriana, que ahora tiene muchísimo poder en países como Alemania, Escocia, Suiza, Irlanda, Estados Unidos y muchas partes del mundo. La iglesia presbiteriana es muy fuerte y surgió ¿cuándo? El año 1560. En 1609 surgen los bautistas, que se formaron también desde Inglaterra, salieron también de la iglesia anglicana, surgieron los famosos bautistas, que algunos cuantos de aquí, entre ellos yo, hemos pasado por la iglesia bautista. Se formaron un movimiento separatista que tenía como raíz un grupo que se llamaba los puritanos. Los puritanos era un grupo que en ese tiempo existía mucho en Francia, perseguido fuertemente por los romanos, por la iglesia católica, y en Francia mataron a miles de puritanos, fueron asesinados por defender la fe, esos puritanos, y en Inglaterra se manifestaron como los bautistas. En el año 1870 hubo otra gran división de la iglesia católica ortodoxa allá en Rusia y se formaron tres iglesias. Se llamaban la iglesia de los viejos creyentes, la iglesia de los renovadores, la iglesia de los estajanovistas. ¿Qué les parece esos nombres? Y la iglesia de Rusia desde el año 1870 son tres grupos. No está unido. La iglesia cristiana ortodoxa rusa. En el año 1906 no hubo una división, sino que hubo un grupo de hermanos que ahorita no recuerdo si eran bautistas o eran presbiterianos o metodistas, de esos tres grupos que eran los grupos más fuertes en los Estados Unidos. Un hermano trabajaba en una iglesia por allá, en la calle Azusa, en California, Estados Unidos, y allí el Espíritu Santo se derramó sobre esa multitud de personas que estaban allí y nació la iglesia pentecostal, que se desparramó por el mundo entero, y país que llegaba, país que dividía. Llegaba a Venezuela, llegó y causó como no sé. El hermano se llama Fernando Macías, escritor oficial de la Iglesia Pentecostal de Venezuela. Él dijo, llegó el punto en Venezuela de dividirse tanto las iglesias que cada minuto yo creo que se divide una iglesia. Lo que hizo el movimiento pentecostal fue estrago. Y de las iglesias bautistas un montón se salieron, y de las iglesias presbiterianas también, y de las metodistas y las libres, y de todas. Quiero que sepan que actualmente hay más de 20,000 denominaciones llamadas evangélicas y protestantes. Pero no solamente se han derivado grupos que se mantienen como cristianos. Las divisiones y divisiones y divisiones y divisiones. Pero también han derivado cientos de expresiones heréticas como los testigos de Jehová, los mormones, que dicen que siguen la Biblia, que siguen a Cristo, pero lo que menos tienen es Biblia. ¿Ok? Y les adelanto, por ejemplo, ¿cuántos saben que en Estados Unidos hay una iglesia que se llama Iglesia Cristiana de Adoración a Beyoncé? En Atlanta. Búsquenlo por internet para que vean que ahí tiene su templo, tiene todo, y van allá a adorar a Beyoncé. Todos los cantos son las canciones de Beyoncé. Y eso existe ahora. Pero tú ves a Beyoncé ante un concierto. Yo vi un video donde ella ante un video reúne a todo su personal
adorar a Dios. Señor, yo te alabo, úngenos para este concierto, bendícenos, úsanos. Bueno, pero ¿cómo ella va a permitir que le rindan culto a ella como si fuera Dios? Y en México está otra, y se cambió el nombre, se llama Cristo Beatriz, algo así, Cristo así. ¿Y cuántos saben que en Argentina está la iglesia de adoración a Maradona? Culto con edificio, con su pastor, con sus alabanzas y todo, y se sientan a alabar. ¿Y cuántos saben que aquí, por allá, yo no sé exactamente dónde queda, hay un templo chiquitico que adoran a Chávez? Aquí en Caracas, y va la gente a adorar a Chávez, y gente que dice que es cristiana. Y han surgido desviaciones de todo tipo. Ahora bien, en el texto que estamos aquí parados, que le pareciera extraño que yo estuviera hablando, ¿dónde está eso en ese texto? Bueno, pues póngase a estudiarlo. Este texto es la continuación de la discusión que viene haciendo Jesús en el capítulo 9 con los fariseos. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo el milagro en el capítulo 9 de que sanó al ciego de nacimiento y le dio la vista? Bueno, ese grupo ahí de maestros y líderes y de falsos líderes espirituales, ¿qué hacían? Se negaban a aceptar que Cristo era Dios. ¿Y por qué ellos resistían tanto a Cristo? ¿Por qué lo persiguieron? ¿Por qué lo llamaban endemoniado? ¿Por qué lo querían meter preso y asesinar? ¿Era necesario asesinar a Jesús? Bueno, porque estos líderes espirituales eran falsos y habían desviado al pueblo judío hacia la mentira a niveles extraordinarios. Si usted lee ahí Juan 9, 39 al 49, la parte final dice, yo vine a este mundo, dice Jesús el 39, yo entré a este mundo para hacer juicio. ¿Viste? ¿Para qué? Hacerle juicio a toda esa gente que hablando en nombre de Dios había engañado a la gente y habían creado religiones de todo tipo de clase. Y después dice, para dar vista a los ciegos, porque esa gente tenía a la gente, al pueblo engañado, para demostrarle a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. ¿Y qué dice el 40? Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás hablando de nosotros que somos ciegos? Claro que son ciegos ustedes. Si dicen que ven, son peores. Porque al decir que ellos ven, que no están ciegos un cipote, siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver cuando no ven nada, no ven a Cristo que lo tenían en las narices. No ven la verdad de Dios, no ven la verdad, no la ven por ninguna parte. Terrible cosa ocurre aquí. Jesús dijo, los llamó en un momento allá en Mateo capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. Jesús los llamó hipócritas. Bien dijo de ustedes el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque han puesto el pueblo, por culpa de estos falsos maestros, de esta gente que había inventado una religión que los apartaba de Dios, por culpa de ellos, este pueblo honraba a Dios con la boca, así, estaban todos aquí sentaditos, como están ustedes aquí, muy bonitos, muy bellos, hoy domingo, adorando al Señor, porque así igualito eran ellos, igualito, pues está adorando aquí, y eran unos malandros, unos adúlteros, unos ladrones, unos estafadores, unos vagabundos, y decir que estaban aquí en el templo muy bonito el domingo, alabando, pero ellos, los líderes espirituales, eran culpables de haber engañado al pueblo, y habían sustituido la ley de Moisés por cientos y cientos de reglas humanas. Amén. Y la Biblia establece que la situación llegó a ser tan grave, vaya conmigo, hay un ratico, a Mateo 23, versículos 1 al 36, rapidito, vaya conmigo, Mateo 23, dice, Jesús le dice, ay de vosotros, maestros de la ley religiosa y los fariseos, son los que son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, le dice a los discípulos, practiquen y obedezcan todo lo que diga, pero tengan cuidado, no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Tú te imaginas que yo estuviera aquí enseñando una cosa, pero hago otra? ¿Está bien? Así eran ellos. Decían una cosa con la boca en el púlpito, pero
En la vida era otra cosa. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias, versículo 4, de exigencias religiosas insoportables. Jamás mueven un dedo para aligerar una carga. ¿Qué pasa con ciertas iglesias modernas ahora? Bueno, piden real y 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 estafan a la gente, y la gente hasta le piden las casas y el carro y las cuentas bancarias. ¿Y quién ha dicho eso? Cuando la obediencia bíblica es algo voluntario, nunca por manipulación ni por engaño. Nadie puede dar. Aquí me ha venido gente a dar casas. Digo, un momentico, usted me está dando su casa y sus hijos están de acuerdo con eso. Eso no es la herencia de sus hijos. ¿Y por qué usted viene aquí a darme esa broma? Ni amarrado. Porque eso no es el plan de Dios. Que estafemos a la gente. De ninguna manera. Las iglesias puras y verdaderas no estafan a nadie. Los pastores verdaderos no engañan a la gente. Le dicen la verdad. Y en vez de manipularlos para que los sigan a ellos, porque los pastores falsos hacen que los sigan a ellos y no a Dios. ¿Va conmigo? Y por eso este despelote que acabo de hablarle. Dése cuenta que este texto se usa muchas referencias primero a Dios como un pastor, ¿verdad? Este texto está lleno de imágenes muy comunes en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos muchísimas veces que Dios es nuestro pastor? Salmo 23:1, ¿verdad? Jehová es mi pastor, ¿se acuerda? Isaías 41, Jehová nos pastoreará siempre en la sequía, ¿se acuerda? Todos esos textos. Y hay montones de textos en el Antiguo Testamento que se hacen referencia a que Dios es nuestro pastor, pero también hacen referencia a que Israel es su pueblo, es su redil, es su rebaño. Pero en ese contexto del Antiguo Testamento uno encuentra montones de veces que Dios trata a los pastores de su pueblo como ladrones y bandoleros. Vea, por ejemplo, Jeremías 23, 1 y 2. Vea, por ejemplo, en Jeremías 23, ya se lo voy a buscar rapidito. Jeremías 23, 1 y 2. Vea, ya se lo busco. Aquí dice la palabra, dice, ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores: en vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. ¿Está oyendo? ¿Usted cree que algún pastor se va a burlar de Dios? Solo quiero mostrarles que el Antiguo Testamento está lleno de esas verdades. Y en este texto, Jesús, el capítulo 10 otra vez de Juan, Jesús confronta a estos bandidos, los desnuda y los expone de una manera muy clara. Una vez más recordemos el propósito de Juan. ¿Quién recuerda el propósito de Juan? El propósito de este evangelio es mostrar que Jesucristo es Dios y que toda persona que ponga su fe en Jesucristo tiene la vida eterna. Amén. ¿Cuál es el propósito? El propósito de todo el evangelio de Juan es mostrar que Jesucristo es Dios, el único Dios, el único camino para ir al cielo. No hay otra opción. Amén. Pueden haber miles de religiones, sobre 200 sectas, pero a menos que esa secta, ese grupo, tenga a Cristo como centro de su vida, no es posible que sean salvos. ¿Quedó eso claro, hermano? La iglesia de Jesucristo, esta es la verdad central, tiene un fundamento legítimo. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro único fundamento es Cristo. Y esta iglesia se podrá llamar cristiana, Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, se llama esta iglesia. ¿Y por qué se llama cristiana? Porque Cristo es la autoridad suprema de esta iglesia. Sus principios, sus prácticas, sus acciones, su conducta, su vida se basa en lo que Cristo ha pedido que hagamos. Por eso nos llamamos la iglesia de Jesucristo, no ninguna otra cosa.
en la iglesia de Cristo, cualquier otra iglesia que usted vea por allí, donde ponen al hombre en primer lugar, donde la gente la obligan a enriquecer al hombre, que donde el pueblo es engañado, donde la gente es manipulada, donde la gente es obligada a hacer cosas, esa no es la iglesia de Cristo. La obediencia por naturaleza es un acto voluntario. La obediencia no se impone, la obediencia es libre. Y no solamente libre, es gozosa. Nosotros estamos aquí obedeciendo, ofrendamos con gozo, cantamos con gozo, venimos al culto con gozo, servimos con gozo, no por imposición. De lo contrario, caemos en el terreno de los fariseos. Los fariseos ponían cargas y cargas. No les terminé de leer el Mateo 23, donde dice que los fariseos eran como sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera y por dentro estaban podridos. Estaban más preocupados de tener, Jesús los llamó sepulcros blanqueados, blancos, blancos, blancos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Eran súper exigentes, ofrendaban por todo. Si alguien le daba un paquetico de comino, sacaban el diezmo del comino. Ay, sí, eran perfectos. Pero Dios les dijo, hipócritas, le dijo Jesús, hipócritas, ustedes que son tan escrupulosos para ofrendar, olvidan la misericordia, olvidan el perdón, olvidan perdonar a la gente. Y eso no es la distinción, lo que nos distingue a los que somos verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, hermanos, en primer lugar, la iglesia de Jesucristo tiene una sola autoridad espiritual. Óigalo bien, vamos a ver eso en el versículo 1 al 6. Y dése cuenta, en ese principio que enseña esos primeros 6 versículos, es que Jesús hace una comparación basada en el pastoreo de las ovejas de aquel tiempo. Las ovejas se resguardaban en un corral que tenía una puerta por la cual entraban y salían las ovejas. En ese redil, en ese corral, había un portero contratado que los cuidaba. El pastor entraba por esa puerta, pero si otra persona quería robarse una oveja, tenía que brincar por detrás, por la pared. Entonces Jesús está usando esa experiencia de la vida cotidiana, oiga bien, para mostrar qué pasa. Una comparación entre él y la iglesia y los engañadores y los falsos, etcétera, etcétera, etcétera. En esos corrales, el pastor entraba, ¿por dónde? Por la puerta, solamente por la puerta. Y el portero le abría solamente al pastor. Cuando el pastor entraba a esos corrales, dicen los que han hecho el experimento, porque se han ido a acercarse ya al Medio Oriente, a examinar y ver qué hacían los pastores con sus ovejas, y observan que cuando podía haber un redil y haber un montón de ovejas de varios dueños, sin embargo, cuando el pastor entraba, hacía un silbido, un sonido, los llamaba, solamente sus ovejas salían corriendo hacia donde estaba el pastor. Si venía una persona y quería llamar a otras ovejas que eran suyas, nadie le paraba. Y eso era un comportamiento de esa vida de pastoril, las ovejas. Jesús saca esta tremenda lección. Oiga bien. Y dice el texto aquí, ¿verdad? Que el portero no le abre la puerta ¿a quién? Al que no es el pastor. El pastor es el único que entra ¿por dónde? Por la puerta. Y dése cuenta que el pastor entra por la puerta y llama a cada oveja por su nombre. ¿Lo está viendo ahí en los versículos? Y dice la Biblia ahí que las ovejas oyen. ¿Y tú sabes por qué las ovejas oyen su voz? Porque en la iglesia de Jesucristo, las verdaderas ovejas ya son de Cristo. Oiga bien, antes de que Él las llame por su nombre. Ese es el principio que ya hemos aprendido. En los capítulos anteriores y en los capítulos posteriores seguiríamos repitiendo. ¿Están oyendo esto? En la iglesia, las ovejas ya son de Cristo antes que Cristo las llame por su nombre. O sea, que hay un llamado. Somos escogidos con anticipación por Dios. Dios en su gracia, en su sabiduría, en su providencia, nos elige antes de que nosotros respondamos al Evangelio. ¿Va a contar? Y si usted no lo cree, vamos a hacer una revisión. Vea Juan 10, 25 al 27. Ponga atención, siga conmigo la lectura. Dice así, Juan 10, 25. Jesús le contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre.
pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. ¿Qué va a pasar con los que no son de Cristo? No van a creer porque no son las ovejas. Y después dice el 27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Oiga bien, póngase las pilas aquí, póngase las pilas. Si usted es de Cristo, ¿qué hace? Usted oye, usted escucha al verdadero pastor, que no soy yo, es Cristo. No se confunda. Yo soy aquí como Juan el Bautista, una voz, hablando en nombre de Cristo. Y si usted escucha otra voz y se va a una secta, usted no es de Cristo. Usted no es oveja de este redil. ¿Me está entendiendo? Busca a quien usted escucha y siga conmigo. Vea el Juan 6:37 y vamos a leer 37, 39, 44 y 65. Y vamos a ver que se repite la regla permanente. Juan 6:37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, ¿están oyendo, hermano? Vendrán a mí y jamás los rechazaré. ¿Qué hace? Se dan cuenta que hay una actuación previa de Dios en el corazón de aquellos que somos las ovejas de Cristo. Salto al versículo 39. Vaya conmigo con calma. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Dele gloria a Dios por eso, hermano. Versículo 44. Voy rápido porque el tiempo se me escapa. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo voy a resucitar en el día final. ¿Va conmigo? Y vaya al 65, hermano, para que vea que esto se repite sobre 200 veces. Dice el 65, dice, entonces le dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Entonces, cuando estoy afirmando que las ovejas, ¿qué afirmé ahorita? Las ovejas que Dios llama a su redil oyen su voz, oyen, porque ellas ya son de Cristo antes de que Cristo les dé su nombre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero hermano, usted comprende todo esto. ¿Cómo Dios nos busca para salvarnos? Y nos escoge y nos aparta. Y por medio de su Espíritu pone en nosotros la fe para que creamos en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, ¿lo dijo quién? Cristo. Solo por mí entramos al cielo. Solo por mí tenemos la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vean el otro detalle que encontramos en la historia aquí, que los pastores orientales, a diferencia de los pastores occidentales, van delante del rebaño y los dirigen. Oye bien, las ovejas que Dios llama a su redil oyen su voz, siguen su pastor y lo imitan. Esto es discipulado. Desde el momento que las ovejas oyen la voz, Jesús dice, oyen mi voz y me siguen. ¿Están oyendo? Oyen mi voz y me siguen. Si tú no tienes interés y le has dado importancia al discipulado, ¿qué es el discipulado? Es la decisión irreversible, incondicional, comprometida, entregada, obediente de seguir a Cristo hasta convertirte uno como Él. Que pienses, hables y actúes como Cristo. Decimos amén. Y ese principio no falla nunca. Y dése cuenta que Jesús dice aquí también claro, que todos los que ponen la fe genuinamente en Cristo, esas ovejas no escuchan la voz de los extraños. ¿Lo ven ahí? En el texto, Jesús, las ovejas verdaderas no escuchan. O sea, que las ovejas verdaderas tienen un oído solo para escuchar a su pastor, no a los falsos maestros. Vean, la Biblia dice, si usted busca Marcos 13, 21 al 23, la Biblia dice que en los últimos tiempos, dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque en los últimos tiempos, una característica de este tiempo en el que vivimos ahora nosotros, ahora que estamos viviendo ese tiempo, dice, habrán falsos maestros y falsos cristos, falsos profetas. El mundo está lleno de gente que se hace llamar Cristo.
El mundo está lleno de gente que está de líderes, de gente que engañan. Hace poquito salió una persona que engañó un montón de mujeres bien educadas, eran unas modelos bellísimas, y las engañó y las metió en una secta y las convirtió en prostitutas. Una cosa absurda. Un culto a una persona y las hizo sus prostitutas. Y yo le decía a mi esposa, mira esa broma ahí en la pantalla, ¿cómo es posible que estas mujeres siendo tan educadas, algunas eran abogadas, algunas eran especialistas en asuntos internacionales, algunas eran médicos, hermosas y educadas, y fueran tan tontas? Porque no son ovejas. Se espera que las ovejas no estén escuchando cuentos de camino. Estén escuchando cuentos. Amén. En 2 de Timoteo 3:5 dice que una de las características de los últimos tiempos es que habrá mucha gente así, aquí como tal, que está sentadito aquí, que está parado aquí, bien bonito, con su traje azulito, ¿verdad? Hermoso, que serán muy bonitos de apariencia externa. Dice que van a aparentar ¿qué? Que son piadosos, que son espirituales, pero son unos malandros. Vea lo que dice el texto, ¿está ahí el texto? Mira, actuarán como ¿qué? Como religiosos. ¿Está bien? Pero serán ¿qué? Unos malandros dentro de la iglesia de Cristo. Cuidado, esa es una gran realidad que está pasando y seguirá pasando en este tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En 2 de Corintios 11:3 siempre digo esto, se lo digo repetido muchas veces aquí ese texto. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, me temo que así como Satanás, con su astucia engañó a Eva, también vosotros, ustedes, la iglesia de Cristo, también se engañada de la sincera obediencia a Cristo. Cuidado de apartarnos de Cristo. El que se aparta de Cristo pierde. En el momento que usted está leyendo libros que no son de Cristo, o está asistiendo a un grupo que usted sabe que no es de Cristo, porque está de moda, porque hacen espectáculos, porque son bonitos. Yo he contado esto hasta la saciedad de un grupo aquí en Caracas, que una de esas jovencitas estaba endemoniada, yo estuve ayudando, y ella confesó, mi grupo de alabanza, oración de mi iglesia, practica orgías los fines de semana. ¿Usted cree que ahí está la verdad? Esa es la verdad. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es santa, hermano. Yo creo que la iglesia en la que yo sirvo y la que yo quiero servir a construir es una iglesia ¿qué? Santa. Amén. Diferente, consagrada para los propósitos. ¿Es que acaso el propósito de Dios no es sacarnos del pecado, sacarnos de la mentira, sacarnos de las patrañas, sacarnos de la brujería, sacarnos de las supersticiones, sacarnos del engaño, de la inmoralidad sexual y hacernos diferentes? Ese es el diseño de Dios. Si la iglesia sigue en lo mismo, entonces no es la iglesia de Cristo. Los que hemos puesto la fe en Cristo, es imposible que cuando pongamos la fe, reconozcamos nuestros pecados, pongamos la fe en Cristo y simultáneamente entramos en la santificación. Simultáneamente los que son de Cristo comienzan un proceso, algunos más lentos por roñeros, por flojos y por sinvergüenza, pero otros más rápidos. Pero lo cierto que todo el que es de Cristo avanza, porque Cristo dice su palabra, dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando poco a poco hasta el día que venga Cristo. Él estará haciendo la obra en nosotros para hacernos como ¿quién? Como Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, que yo los animo. Las ovejas deben escuchar a Cristo. ¿Por medio de quién? De la sana enseñanza de sus pastores. Yo espero el día que aquí alguien se pare aquí, sea yo o quien sea, que se salga de la palabra de Dios, debe ser señalado y bajado del púlpito. Porque nosotros somos llamados, si usted revisa ahí, 2 Timoteo 4:2 o Tito 2:1, ahí el texto dice varias veces que en la iglesia es importante la sana doctrina. La Biblia dice que se predique ¿qué? La sana doctrina.
procura, dice Pablo a Tito, que hacer todo lo que sea conforme a la sana doctrina. Bendito el nombre del Señor. Número 2, la iglesia de Jesucristo tiene una sola entrada para disfrutar de la salvación plenamente. Versículos 7 al 10. En esos versículos 1 al 5 vimos que Jesús es el pastor de las ovejas. Ahora Él es la puerta de entrada y la salida del redil, que permite que las ovejas encuentren buenos pastos. Y Él dice aquí en este otro párrafo, dice, yo soy ¿qué? La puerta. Y la puerta es Jesús. Él es el único acceso posible. Que le quede claro, hermano. Nadie se puede salvar de la condenación de la muerte. Nadie puede ser hijo de Dios. Nadie puede recibir vida eterna. Nadie puede ir al cielo si no es por Cristo. Amén. Y aquí encontramos otra vez. Ya Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ya dijo, yo soy la luz de este mundo, y ahora está diciendo, yo soy la puerta. Recuerden que aquí en el Evangelio de Juan 7 veces se dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Son 7 veces, siete nombres específicos. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera. ¿Se acuerdan? Son 7. Y recuerde esto, el hermano Carlos dio un comentario, recuerden esto. En cada declaración yo soy que Jesús hace, cada yo soy muestra un aspecto de su naturaleza divina. Amén. Un aspecto de su naturaleza divina. Y cada yo soy muestra también un propósito de Dios. ¿Van conmigo? Y no solamente muestra esa parte del carácter de Dios y su propósito, sino también muestra una nueva razón para obedecerlo. ¿Decimos amén? Y aquí tenemos una nueva razón de obedecerlo, que la única puerta de entrada a Dios, a la vida eterna, ¿es quién? Cristo. No existe otra puerta. Es el único medio para ir a Dios, al Padre, y recibir la salvación eterna. No hay otro. Jesús mismo dijo otra vez, Juan 14:6, no voy a alcanzar a repetírselo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿se acuerda? Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El único canal para ir al Padre, a Dios, es Jesucristo. No es María, lo siento. No es Pedro, lo siento. No es José Gregorio Hernández, lo siento. La Biblia dice tajantemente, es por medio de Cristo. Y Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El único medio para llegar a Dios es a través de Jesucristo. No podemos usar ningún otro intermediario. La Biblia es clara. La Biblia es absoluta. Yo no entiendo cómo grupos que se llaman cristianos y dicen que la Biblia es su autoridad pueden pensar en otra cosa. Porque para nosotros los cristianos evangélicos la Biblia es la revelación dada por Dios. El único libro que reclama ser revelado por Dios. Y tiene autoridad como la palabra de Dios. Y nosotros nos sometemos a la autoridad de la Biblia, no a ningún otro hombre, ningún dogma, ninguna doctrina creada por los hombres, sino a lo que dice la Biblia. Que Dios nos ayude a ser fiel a lo que Dios dice, no lo que los hombres hayan inventado en el camino. Y que quede claro, hermano, todas las otras puertas que han aparecido antes, es decir, Jesús dice, mira, todas las otras puertas son ladrones y sacerdotes, dice Jesús, ¿eh? Jesús está diciendo, son líderes corruptos, pastores ilegítimos, falsos maestros, y las verdaderas ovejas no los van a escuchar. Amén. Oye bien, las nuevas iglesias apóstatas no predican a Cristo. Las iglesias que están apóstatas significa que están desviadas de la verdad. Significa apóstatas. Iglesias que están desviadas de la verdad no presentan a Cristo como el único camino. Número 1, no hablan del pecado. Ay, no se puede tocar la homosexualidad, no se puede tocar nada. No, cuidado para que la gente no se vaya. Un momentico. Si Cristo condena la homosexualidad, nosotros condenamos la homosexualidad de este púlpito. Si aún así yo debo terminaré en la cárcel, pero no cambiaré mi mensaje por quedar bien con los hombres. Amén. Porque haremos y enseñaremos siempre lo que dice la palabra del Señor.
¿Ya escucharon? Es posible que la gente pueda adorar a Beyoncé. Es posible que hemos llegado a esta estupidez suprema. O a Maradona. Y usted ve, a mí me causa ruido cuando en el estadio la gente dice, Messi es Dios. No puede ser, hermano. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aún esas personas que piensan que lo están haciendo de algo inocente son culpables de juicio delante de Dios. Dios abomina esa conducta de tomar el nombre de Dios de esa manera tan ligera y mucho menos atribuirle a un ser humano una posición que no le corresponde. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Queda muy claro? Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Bendito el nombre del Señor. Otra vez, hermano, la fe en Jesucristo es la única forma de ser libre de la condenación del pecado y recibir la vida eterna. Cuando a Pablo, el carcelero de Filipo, le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Si confiesas con tu boca, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón se cree para salvación. La Biblia es clara. No hay otra manera de obtener la salvación sino que es por la fe. Ahora bien, Jesús dice aquí una expresión que me encanta. Entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué nos recuerda eso? El Salmo 23:1, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de pastos delicados, me hará descansar. Bendito el nombre del Señor. Porque este entrar y salir significa, cuando dice que hallará la salvación y hallará el pasto, hallará realmente lo que llena la necesidad humana. La sabiduría que el hombre necesita para vivir conforme al diseño original de Dios. Amén. Lo que el hombre necesita saber para vivir como Dios quiere, en su forma de pensar, en su vida emocional, en su vida física, en sus relaciones, en su matrimonio, en su trabajo, en todas las áreas, Dios ha diseñado con la salvación es que tú recibas esa verdad. Decimos amén. Entonces, hermano, cuando dice aquí, entrarán y encontrarán pasto, dice, el ladrón viene para matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Detrás de ese ladrón, ¿quién está? Dice, puede ser pastor, puede ser un malandro, un falso profeta, pero detrás de esa persona está Satanás. Y todo cuando Satanás trae un falso mensaje, una falsa revelación, una falsa profecía, lo que trae es una mentira para traer destrucción y engaño. Mira una iglesia aquí en Caracas, vino una esposa de los pastores, había 5 pastores con sus esposas, y la esposa vino a hablar conmigo, a decirme, pero yo descubrí a mi esposo con otra mujer, y él dice que no pasa nada, que eso es la voluntad de Dios, y yo hablé con los otros pastores, y los otros pastores me dijeron que me sujetara. No, que eso se lo reveló Dios. Dios reveló eso. Cualquier cosa, eso es un movimiento nuevo que se llama el movimiento de la nueva revelación, que dice que ya la Biblia está superada, que ahora la voluntad final de Dios es la que Dios le revela al pastor o al apóstol o al profeta, a él solito allá, a él con él a solas. Oye bien, yo sí creo que Dios puede hablar, pero óigame bien, pero nunca lo que Dios te hable contradice lo que diga la Biblia. La Biblia está revelada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que nunca la profecía, esta profecía bíblica, fue revelada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se contradice, Dios no se contradice. Como dijeron hace rato, Dios es inmutable, Dios es veraz, Dios es confiable, Dios es fiel, hermanos. Dios no nos va a engañar. La palabra de Dios es pura, es fiel, es absolutamente confiable, es tan dulce como la miel. Dios nunca nos dará algo que no haga daño. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y aquí dice el texto, hermano.
En el versículo 10, mi propósito es darle una vida plena y abundante. Experimentar la vida plena de Cristo significa que no te va a faltar nada para vivir una vida como Dios quiere, plena, victoriosa y de calidad. En 2 Pedro 1:3 dice, todas las cosas, oiga bien, cuando estamos en Cristo, cuando Cristo dice que nos va a dar una vida abundante, hermano, eso no es verdad, eso es verdad, créalo. En 1 Pedro 1:3 dice, ¿ves? Todas las cosas que son necesarias para la vida, ¿nos las ha dado quién? Dios, por su divino poder. Oiga bien, escuche bien, ¿escuchó? Dice aquí, ¿cómo dice aquí? Mediante su divino poder, Dios nos ¿qué? ¿Nos ha dado qué? Todo lo que necesitas. Dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales y en los lugares celestiales en Cristo. Los que somos de Cristo ya estamos bendecidos. Oiga bien, pongan mucha atención. Los que somos de Cristo ya tenemos lo necesario para una vida victoriosa. Y si usted está incapacitado, se siente frustrado, óigale bien, pongo en duda su salvación. Porque la Biblia dice, por ejemplo, si yo recuerdo Filipenses 4:13, ¿por qué yo voy a decir que soy impotente, que no puedo? Cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Decimos amén? La Biblia dice, yo no tengo por qué un creyente verdadero, alguien que tiene a Cristo. Acuérdese, usted tenía a Cristo, usted tenía a Dios. Y tenía a Dios, tiene el poder de Dios en su vida. Tiene su Espíritu Santo. Tiene una vida extraordinaria. Y Dios no se contradice. ¿Por qué yo voy a andar pelando? Como muchos andan pelando, siempre llorando, siempre quejándose, siempre arrastrados, siempre en el piso. Cuando la Biblia dice que mi Dios suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Lo dice la palabra o sí o no? Ahora, ¿eso es verdad o no? Y si Dios no cumple su palabra, bueno, hermano, cerremos la puerta. Si Dios es mentira, cerremos esto. ¿Qué hacemos aquí estos gafos? Si no creemos lo que Dios dice. Dios es fiel. La Biblia dice, hermano, que no hay ningún motivo para que yo tenga miedo. Porque la palabra de Dios dice que Dios no me ha dado a mí, ahí en 2 Timoteo 1, versículo 7, que Dios nunca me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No dice la Biblia? ¿Qué dice Juan 14:27? ¿Quién recuerda eso? Mi paz os dejo y mi paz se la doy, no como el mundo se la da. No se turbe, no se inquiete, no se preocupe, no se angustie tu corazón. Crean en mí. Amén. Y dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, no se inquieten, ni tengan miedo, dice la palabra. ¿Qué dice el Salmo 27, versículos 1, 2, 3? ¿Qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Si se levantaran contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, ¿sí o no? ¿Usted lo cree o no lo creen? ¿Eso es verdad o es mentira para los hijos de Dios? Si el diablo me está fastidiando, si el diablo me está oprimiendo, si yo siento que no sé, algo está pasando, algo diabólico me está oprimiendo, no puede ser. La Biblia dice ahí en 1 de Juan 4:4 que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sepa que Satanás no es Dios y que Satanás no tiene el poder para tocar unos hijos de Dios. Usted se deja tocar porque usted quiere, porque usted es ignorante, porque usted no le cree a Dios. Pero la Biblia dice que yo cuento con el que es más poderoso que Satanás, ¿sí o no? Y la Biblia dice, hermano, en 2 Corintios 2:14, que no hay razón para andar derrotados, para andar fracasados, para andar con la cara en el suelo. No importa lo que esté pasando, hermano. ¿Es que acaso que usted no tenga trabajo, eso define tu identidad en Cristo? Pregunto yo. O que tengas las carteras vacías significa que tú eres nadie. ¿Es que acaso tú dependes del dinero?
El hombre es mucho más que dinero, hermano. El hombre puede ser un hombre pleno aunque no tenga dinero. Y yo lo creo. ¿Sí o no? Y la Biblia dice ahí en ese texto que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Y quién recuerda Lamentaciones 3, 21 y 23? Hermano, ¿por qué yo debo estar deprimido, angustiado? Cuando la Biblia dice que la compasión, la misericordia de Dios nunca termina, sus compasiones nunca se acaban, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, si nosotros disfrutásemos esas verdades, entendiéramos que cuando Cristo dijo que el ladrón viene a darte una vida falsa, para que tú creas que en los reales vas a ser feliz. Y resulta que nunca los reales te hacen feliz. Enséñeme un multimillonario feliz, enséñemelo. Como dijo alguien estos días, y yo me gustó mucho ese pensamiento, lo puse por Facebook. Cuando alguien dijo, ¿usted cree? Lo dijo Judy Foster, la famosa actriz norteamericana, que ha ganado 2 Oscars. Ella dijo, usted no se angustie, no se preocupe porque la gente mala prospera y le va bien. De una cosa estamos seguros, dijo ella, no tienen paz en su corazón. ¿Usted cree que una persona sin paz en el corazón, ¿usted sabe lo que significa paz? No tienen bienestar, no son felices, aunque tengan carros y Lamborghinis y Ferraris y aviones y barcos, no son felices. Sin Dios nadie es feliz. Cuando tenemos a Dios, sí podemos disfrutar la riqueza. Sin Dios nadie disfruta de nada. Por eso no tiene sentido, nunca seremos exitosos en una carrera creyendo que la felicidad se encuentra teniendo fama, teniendo dinero y teniendo poder. Es teniendo a Cristo. Él sí colma la vida, Él sí llena la vida, Él sí nos da una existencia plena, una existencia que sí vale la pena. Bendito el nombre del Señor. Él dijo, yo soy la puerta, hermano, no se lo olvide. Hay una sola entrada. Y terminamos con esto, la iglesia de Jesucristo tiene un solo pastor. Él dice, yo soy el buen pastor, versículos 11 al 21. Jesús es el más valioso, el más honesto, el más excelente pastor. Jesucristo como pastor ama, alimenta, proteja y dirige a sus ovejas. Bendito el nombre del Señor. Y aquí la palabra de Dios dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Ya hemos dicho bastante en el culto de hoy, en la cena del Señor, que Cristo ofreció su vida en sacrificio por los pecadores. El mismo Jesús dijo, no hay amor más grande que alguien dé su vida por sus amigos. Jesucristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Jesucristo nos amó tanto que en vez de que yo fuera quien nos debíamos ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, éramos todos nosotros. Y Él lo hizo. Y Dios hizo un plan tan sencillo para que uno pudiera ser salvo. Toda la persona que ponga la fe en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo en la cruz, como la obra que Dios diseñó para que yo recibiera perdón de pecados, será salvo. Recibirá el perdón, Dios lo hará su Hijo y Dios le dará una vida abundante. Bendito el nombre del Señor. Cristo ocupó el lugar que yo merecía en el Calvario. Como dice 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros conociésemos la justicia y nos uniéramos a Cristo para siempre. Oiga bien, Jesús dice aquí que los otros supuestos pastores son asalariados. Huyen porque no les importan las ovejas, sino su beneficio personal. Mosca. Yo estuve en el estado Táchira y me invitaron a un evento de misiones. Y cuando yo terminé de predicar en la noche, un evento grandísimo, estaba lleno el teatro de gente, un pastor famoso, apóstol de la ciudad, me invita a su hotel donde él tenía su templo, un templo bellísimo, un local mucho más lujoso que este, 4 veces más grande que esto, y me invitó a predicar a su iglesia, me invitó para que lo viviera, pero después me llevó a comer y allá él me empezó a ofrecer toda clase de lujo, me enseñó todos los beneficios económicos, cosas, préstamos, carro, guardaespaldas, todo lo que tenía para que si yo quería tener esa clase de vida. Hermano, la Biblia dice, aquí dice la Biblia, que los pastores que busquen su beneficio personal no son legítimos.
no son de Dios. Amén. Son falsos. Los pastores, como Cristo, vinimos para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Se acuerdan? Y para dar su vida por la gente. Los pastores humanos también estamos dispuestos, debemos estar dispuestos a dar su vida por nuestra gente, para ayudarlos, para que crezcan, para que se salven. Amén, no para que sean engañados. Y aquí dice el texto algo que me encanta, ahí en Juan 10, 14 y 15, el buen pastor tiene una buena relación con sus ovejas. Me encanta, cuando yo meditaba en esto, hermano, mira, ve, cuando dice que el buen pastor, en este caso Cristo, dice, yo soy el buen pastor. ¿Cuál es que estamos hablando de Cristo? Dice, cuando dice que mis ovejas yo las conozco y ellas me conocen, dice el texto. Vean, ¿lo vieron ahí? Yo vivo ahí. Él nos conoce absolutamente. ¿Cuántos creen eso? No hay nada en nuestra vida que Él no sepa. Él sabe si te tratan mal. Él sabe si te quieren o no te quieren. ¿Sí o no? Él sabe si estás insatisfecho, si estás enfermo, si estás triste, si estás infeliz. ¿Lo sabe o no lo sabe? Él lo dice. El buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Lo ven ahí en el texto? ¿Qué hace? Nos conoce, no se nos escapa nada al Señor. Me encanta, yo pienso que también nos comprende. Qué bueno saber que me comprenda. Y Él sabe cuando yo soy frágil. Y cuando le fallo, ¿tú crees que Él está ahí? Ya, ok, Carlos, deja que, ven a buscarme que te voy con el bate en la cabeza y te va a volar la cabeza. El Señor no tiene esa actitud de así como se dice, de castigarnos, de destruirnos. Él entiende mi debilidad y otra vez si yo peco me acepta. Si yo me acerco arrepentido y con dolor por mi falla, Él me va a aceptar, me va a recibir porque Él me ama incondicionalmente y me va a mostrar su misericordia. No hay nada que podamos hacer para que Cristo nos deje de amar. Pero cuando le fallamos nos sentimos tan putrefactos, tan podridos, tan miserables, que pensamos que Cristo nos odia. ¿Verdad que no? ¿Y usted sabe por qué pensamos así? Porque no conocemos a Cristo. ¿Verdad? No lo conocemos. Todavía nos falta mucho por aprender, mucho por leer la palabra, mucho por poner atención al Evangelio de Juan, mucho por aprender. Y dice aquí el texto del versículo 16 que el buen pastor tiene ovejas en todo el mundo. Cristo no solamente murió por los judíos, también murió por los gentiles. Y Él dice, y yo tengo ovejas de mi redil que están en otras partes del mundo. ¿Se dan cuenta? Cristo quiere una sola iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es la comunidad de todos llamados por Cristo a salvación. Amén. La iglesia es la comunidad a los que Dios llama a salvación. En la iglesia hay un solo Señor soberano. Amén. Y en la iglesia tenemos que nosotros confesar a un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia debe predicar este evangelio a otras personas. Amén. Porque Dios nos escogió como su voz, como su garganta, para que este mensaje se conozca. El que no predica está en desobediencia y no espera la bendición de Dios. Hay que predicar de Cristo. Jesucristo es todo para la verdadera iglesia. Es todo. Amén. Él es nuestro líder absoluto. ¿Cuántos lo creen? Él es la entrada a la vida eterna. Él es nuestro Salvador. Con Él podemos tener una clase de vida plena. No hay otra forma. Si seguimos a Cristo, si asumimos sus valores, si respetamos sus mandatos, usted puede estar seguro que podemos experimentar una clase de vida diferente. Siempre habrá gente que se oponga al mensaje de Cristo. Siempre habrá gente, como dice ahí en los textos, que rechazan este mensaje. Hay gente que escucha y nunca entiende. Hay otros que escuchan y entienden otras cosas. Tienen psiquetismo en la cabeza y por supuesto no se van a salvar. Pero gracias a Dios porque siempre hay personas que entienden y que responden al Evangelio con fe. Amén. Jesucristo es el único camino. Yo quiero finalizar con esto. Las 5 solas de la Reforma Protestante
¿Cuánto han escuchado hablar de esto? La Reforma Protestante emitió, digamos, 5 principios que distinguen a los verdaderos cristianos. Amén. El primero es una sola escritura. Los verdaderos cristianos tenemos un solo libro base, que es este. Amén. Este es el único. No tenemos ninguna otra norma, ni humana, ni escrita, que dictamine nuestros comportamientos. Por eso ese principio, esa primera sola se llama sola escritura. Los verdaderos seguidores de Cristo tenemos un solo libro para seguir las instrucciones que se llama la Biblia. Amén. Segundo, solo Cristo. Solo Cristo es la entrada para ir al cielo. Amén. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo es Dios. Y solo la fe en Cristo salva. No hay otro camino. Tercero, sola fe. La fe es el único medio. No es las obras, es la fe. Es creer simplemente en lo que Dios hizo por nosotros en la cruz y Dios nos salva. Las obras son el resultado de la fe. No es que tenemos obra para tener fe, no. Las obras son el fruto de tener fe en Cristo. Y después que tenemos la fe, hacemos buenas obras, porque esa es la voluntad de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que todos anduviésemos en esas obras. La iglesia verdadera siempre tendrá buenas obras, porque por fe. La tercera sola se llama sola gracia, solo por gracia. ¿Usted sabe? Solo por gracia. La cuarta dije, solo por gracia. ¿Qué significa que solo por gracia? Bueno, la gracia es la decisión libre y voluntaria mediante el cual Dios decide salvarnos sin que nadie lo merezca. Y por eso Él nos llama a la salvación. Si estás aquí escuchando la palabra, Dios te está llamando. Solo por gracia. Y pones la fe en lo que Él dice, tú puedes ser salvo. Bendito es el nombre del Señor. Y por último, solo a Dios sea la gloria. En una verdadera iglesia cristiana, bíblica y seguidora de Cristo, nosotros siempre le damos la gloria a Dios y no a los hombres. Oiga bien, en las sectas, el líder de la secta es el Dios. Amén. Y por eso la gente le otorga una posición donde ellos pueden engañar y aprovecharse de las ovejas. Aquí el pastor será respetado siempre y cuando siga las instrucciones de Cristo. Amén. Siempre y cuando siga y predique a Cristo. Ninguna otra cosa. Termino esto. Nosotros creemos que la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos u obras por nuestra parte, es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos por Dios. Amén. Y creemos que la iglesia es una sola. Los que han confesado a Cristo como Señor y Salvador le siguen, le obedecen y le aman. Amén. La iglesia es santa. La iglesia fue puesta aparte para ser diferente, para apartarse del pecado, para vivir de acuerdo con el diseño de Dios conforme a las normas establecidas en la palabra. Decimos amén. Cuando decimos que la iglesia es católica, no significa que es católica romana, sino que es universal. Que la iglesia está en todo el mundo y que toda persona en el mundo que ponga la fe en Cristo pertenece a la iglesia. Y cuando decimos que es apostólica, porque la iglesia existe para un propósito. Y el propósito de la iglesia evangélica, ¿verdad? La iglesia cristiana, es llevar este mensaje a toda persona en el mundo que no ha escuchado el evangelio de Cristo. ¿Sí le sirve el mensaje de hoy? Amén. ¿Decimos amén? Oremos. Padre, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Te alabamos porque en tu gracia infinita decidiste escogernos y salvarnos ante la fundación del mundo. ¡Qué privilegio!
Padre, que tu Espíritu haga posible que todos los presentes aquí respondan a este mensaje con humildad y obediencia, para gloria de tu nombre. Padre, bendice la obediencia de tus hijos. Que todo aquel que está siguiendo a Cristo y esté obedeciendo pueda experimentar la vida abundante que tú has prometido para todo aquel que te cree. Los entrego en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.